¿Qué tal? Soy Carlos Bermúdez y estoy con Araceli Santana, aquí otra vez celebrando los 100 años de la radio en la radio por el Museo del Radio en Radio Vital. Ahora sí me lo aprendí muy bien. Ahora sí todo perfecto. ¡Sí! Bienvenida, Araceli, este 15 de marzo del 2021. La gente está en puente, está en su casita escuchándonos y siempre muy contento al verte y sobre todo con esa sonrisa que nos celebra el día de hoy, 15 de marzo. Y bueno, la primavera que se festeja hoy para festejarla el 21. Eso vamos a dejarlo para otro momento. Hoy vamos a hablar de algo increíble. Seguiremos hablando de la radio, seguiremos hablando de la historia y a mí me apasiona un tema que lo tengo guardado. Esperemos hacer varios programas de porque yo creo que tenemos mucho para hablar de radionovelas. Sí. ¿Qué te parece? Muy bonito. Me gustó hoy que hablaste un poquito de combinar o de la diferencia al mismo tiempo de radionovela y de radioteatro. Sí, hay una gran diferencia. Sí, en el programa pasado, bueno, no pasado de la semana pasada, de hace varios, no, ya hace varios un montón, programas. Hablamos de radionovelas así en específico, pero estaría padre hoy hablar un poquito de lo del radioteatro para hacer como un poquito de comparación, que se parece, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, está bien padre que las radionovelas eran un asunto seriado, era semanal, era una continuación, era como una novela en capítulos que se iba viendo a lo largo de diferentes temporadas. Lo mismo que las series de televisión ahora, pero entonces en radio. Radionovelas, sí. Así es. Y lo de los radioteatros era toda una presentación teatral, pero era como en una presentación, sí, en un momento, en un evento. Y la transmisión más emblemática que se me ocurre y que me emocionó que comentaras fue esto de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, histórica y genial. Me encanta esa historia. Pero ¿sabes por qué fue histórica? Porque la gente se la creyó. Sí. La gente salió a ver si es cierto que estaban llegando. La gente se apanicó, le dio miedo. Lo narró tan bien esa radioteatro novela que la gente llegó a creer que realmente nos estaban invadiendo ovnis. Sí, ¿no? Hubo llamadas a la policía de gente diciendo que había ovnis en su patio, que había extraterrestres en su casa. Sí. Entonces así llegó de extremo. Hubo suicidios esa noche de gente que se asustó tanto. Fue muy impactante. Sí, imagínate. Porque estuvo bien hecho, estuvo creíble. Este señor tenía un don de palabra, una voz espectacular. A ver si un día conseguimos ese audio. Por ahí debe estar. El audio. ¿También? Sí, nada más que dura más de una hora. Entonces no, un pedacito. Poner, sobre todo cuando dice, yo lo escuché decir, y entonces llegó la guerra de dos mundos, se llamaba. Sí, pero hay que empezar a platicar desde el principio. ¿De qué se trata? Por la gente que no haya escuchado jamás esta historia. ¿Quieres empezar a contarnos cómo empezó la historia? La historia es algo muy sencillo porque Orson Welles, si mal no lo pronuncio bien, lo digo, La Guerra de Dos Mundos es una adaptación de una novela de ciencia ficción que así se llamaba, La Guerra de Dos Mundos. Y perdón que saque mi acordeón, pero es muy importante que ustedes sepan que esto era es un teatro, como bien dicho, de principio a fin. Fue era una adaptación para el teatro. Sí, y se puso en la radio. Entonces el famoso Orson Welles, un gran escritor, yo creo que uno de los mejores locutores que ha habido en la historia, porque hacerte creer que iban a haber una guerra entre nosotros y los extraterrestres y que iban a llegar lógicamente estas naves. Él tuvo el afán de poner sonidos y poner todo y narrarlo, y él lo narró de tal forma que él estaba bien. Él decía, estoy viendo que y lo voy a decir, y empezaba a narrar cómo la nave espacial que llegaba, sus luces, el humo, sí, empezó a narrar las luces, el humo mismo, los colores, rayos mortales y cómo hacía explosión todo. Sí, pero no fue nada más él, porque fue un trabajo en equipo, estuvo súper bien pensado, y ahorita se maneja como que fue un accidente, pero no fue accidente, fue un experimento social pensando qué tan fácil era manipular las masas. Es verdad. Y el mensaje de que esto era una grabación, era un programa, era radioteatro dirigido por Orson Welles, solo se dijo al principio. Cualquiera que llegó 2 segundos después que se acabó el mensaje. Y como no había pasado nunca antes eso, todo el mundo pensó que eran las noticias, entonces fue muy impactante para todos. Así es. Eso es lo increíble. ¿Por qué? Porque si ese experimento tuvo cosas trágicas, tuvo muertes, al día de hoy históricamente se considera como un accidente, bien lo dices, sin embargo en ese momento la gente no lo vivió como un accidente, lo vivió como algo real. Fue una manipulación psicológica
ecológica muy dura. Se colapsaron las salidas de la ciudad, puentes, hubo caos, porque aparte escogió la noche de brujas, noche que ya de por sí la gente le gusta sentir miedo, estar un poco asustada. Bueno, tal vez por eso sí vieron extraterrestres, gente seguía por ahí disfrazada y todo el mundo con miedo, actuando raro. Es cierto, era Halloween. Era Halloween, fue el 31 de octubre cuando se les ocurrió hacer el show. Qué triste noticia, pero qué realidad, ¿no? Sí, pero estuvo muy bien trabajado porque el guionista, mira, en ese entonces Orson Welles tenía 23 años, nadie lo conocía, nadie sabía quién era, no fue como algo esperado, la gente no sabía que iba a pasar algo tan genial, pero ese guión ya estaba trabajado con mucha anticipación y quien hizo el guión fue quien después hizo el guión de Casablanca, o sea, es gente muy preparada. Ajá, sí, entonces no eran nadie, eran muy chiquitillos todos, pero fue gente que después de eso se fue directo a Hollywood, tuvo todas las puertas abiertas y pues hicieron películas y cosas geniales. Los dos, Orson Welles, sí. No me acuerdo cómo se llama el que dirigió Casablanca, pero él fue el del guión. Ahorita lo conseguimos. Y también es bien importante mencionar, mira, esto te lo voy a presentar porque tú tienes una memoria fotográfica increíble. Fíjate que en esa misma época que se inicia las radionovelas, la XCW también fue pionera en varias novelas, radionovelas en México, ya que estamos hablando de los 100 años de México. Esto ya lo ha dicho Araceli en varios programas, esto ya lo ha mencionado Araceli varias veces, pero sí me gustaría mencionarlo, sobre todo lo que yo viví de niño. Fíjate que sí, esto a mí me tocó por mi edad y lógicamente por los años que se está mencionando. Dice, algunos estudios otorgaron a la XCW la paternidad del primer serie radiofónica emitida en México. Esto fue en 1932. El cineasta Alejandro Galindo y su hermano Marco Aurelio realizaron la primera radionovela transmitida en esa emisora, una adaptación clásica de Dumas, Los Tres Mosqueteros. Sí. Pero al inicio de la década dorada de la serie de la XCW no llegaría hasta 1941 con la serie Ave sin Nido, que narraba la vida de Anita Montemar. Pero a mí lo que más me gustó, y sobre todo encontré en todo lo que son la historia de la radio, es quizá uno de los héroes radiofónicos más populares de México y después en Centroamérica, Colombia y Ecuador fue Calimán. Sí, que se habíamos comentado que en Colombia fue todavía más exitoso de lo que fue en México. Sí. Nació en 1963, pero yo nací en 1962, por eso te digo, un año antes yo ya había nacido, ya tenía orejas para escuchar a Calimán. Sí. Trasladado luego a una historieta que a mí mi papá me la compraba en 1965. Wow. Teníamos una historieta de Calimán que fue algo impresionante. Entonces, un profesional de medio radiofónico que se llamaba Vicente Leñero, muy conocido en esa época, apuntó algunas pautas y recursos literarios para conseguir un melodrama radiovelado, según sus propias experiencias, como un guión de la XEW en series de amor, de tragedia, de sangre, Bajo el Río, Bodas de Plata, La Fea. Esos son muchos nombres, pero la estructura increíble empezó a ser radionovela, que es diferente a lo que mencionamos al principio del radioteatro, es que te dejaban en continuará la próxima semana. Sí, un truco de las radionovelas es, hay algo emocionante, sigue aventajando, lo resuelven, pero lo resuelven a medias, porque al final te tienes que quedar con la emoción de aguantar toda una semana a escuchar el siguiente capítulo. Sí. Entonces, a pesar de que hayan resuelto algo en este episodio, no resolvieron algo que te va a dejar con la espinita y el interés de buscarlos la siguiente semana. No. Ese es como el encanto de estas series radiofónicas. Sí. Oye, otra gran diferencia que me gustaría aclararle a los radioescuchas y a los cibernautas es que los radioteatros realmente había un teatro dentro de la estación, habían actores, hacían sonidos especiales, tenían varios personajes en el teatro, llevaban todo el equipo radiofónico a un teatro chiquito o al revés, el radio se metía a la sección de radio y hacían una radionovela teatral
de un solo evento. Entonces era como ir al teatro. La gente que no podía pagar eso, entonces la escuchaba en el radio, ¿no? ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos? Me encanta la idea. Sí, vamos, aquí está Paco está en controles, le agradecemos a Paco que estamos aquí en Radio Vital, estamos totalmente en vivo, ya no me entendieron, estamos totalmente en vivo y somos Carlos Bermúdez y Araceli Santana. Les quiero informar que vamos a una pequeña pausa, por favor, no se vayan, acuérdense que es muy importante que, sobre todo que las redes sociales tienen chat, ¿ok? Suscríbanse a los canales, regresamos. Suscríbete a nuestro canal y da clic en la campanita. Encontrarás entrevistas a artistas musicales, cantautores y compositores que nos hablarán sobre su trayectoria artística y su día a día. Una semblanza llena de experiencias que sin duda se transmiten desde el corazón. ...95-80-14, no hemos salido al aire, mi voz estaba como que masticando y yo no había salido. Gracias, Araceli, le voy a pedir aquí a los ingenieros que me manden el audio, porque me quedé sin audio un ratitito. Disculpe, cosas técnicas que pasan, esta luz tiene que estar prendida para escucharme. Yo decía que estoy platicando con Araceli Santana totalmente en vivo, aquí, lógicamente, en un programa de ¿qué se puede decir? De la radio para la radio, con la radio. Uh-huh. Si los teléfonos están ocupados y no contestamos, por favor, llamen al 3x3-195-8014, porque estamos regalando una revista y estamos regalando un radio y estamos participando todos para ganarnos ese radio. Platícanos un poquito del radio que estamos regalando, mi queridísima Araceli. Muradi, Museo del Radio, está trabajando en llegar a sus primeros 1000 suscriptores en el canal de YouTube. Entonces, para celebrarlo, en cuanto lleguemos, vamos a rifar un radio de 1955, de bulbos, de teclas, tiene ojo mágico, funcional. No me acuerdo el modelo, pero es un radio muy hermoso y está funcionando. Entonces, está muy padre que se suscriban al canal de YouTube para pues agilizar esto de la rifa del radio, aunque también están invitados a seguirnos por Facebook, por Instagram. Ahí compartimos un montón de imágenes de radios muy especiales y hablamos un poquito de las piezas, pero en imagen. Aquí hablamos de la historia de la radio en México, pero es como una plática, y en nuestras redes normalmente es imágenes y pues en el canal de YouTube son los videos. También estamos ofreciendo una revista que cuesta 50 pesos. Esa es una realidad, 50 pesitos. Es una revista que también la pueden ganar si participan la próxima semana. Esta semana, hoy no vamos a regalar la revista, la vamos a ofrecer. Yo les pido por favor que la pongan ahí, la están viendo en las redes sociales. Se llama Revista Muradi, 50 pesos, la pueden bajar. Nada más tienen que llamar a los teléfonos que vienen ahí en pantalla o lógicamente a nosotros, al 3x3-195-8014, y ahí estamos. Y también quiero mencionarles que este programa está patrocinado por Hombres para Todo Mantenimiento Express. Cualquier remodelación, construcción, lo que se les ocurra, cualquier daño, si quieren una alberca, si quieren modificar su jacuzzi, si quieren arreglar su casa, pintar, impermeabilizar, lo que quieran, hay que llamar a Hombres para Todo Mantenimiento Express. Ay, qué bonito. Los teléfonos son 3314-134-303. Se los voy a repetir. Por favor. 3314-134-303. Qué bonito. Hombres, ¿qué? Para todo. Para todo, Mantenimiento Express. 3314
134303, solo por WhatsApp. Manden un mensaje sí. y todo lo que necesiten. Está padrísimo este carrusel que tenemos, ¿verdad, mi querísima Araceli? Sí. Regresamos al tema, que estoy muy emocionado. Ay, radionovelas. Sí, hablábamos del héroe. Ay, me quise acordar del intro, se me hace muy genial, galante con las mujeres. Es lo que recuerdo y no se me olvida de Calimán, Sí, el galante. chico del turbante. Ah, sí, tenía un ayudante y era muy padre esa radionovela, incluyendo la revista, lo que es el cuentos, caricaturas, podríamos decir. Cómic. El cómic, llamado cómic ahora, ilustraciones y era muy bonito porque los niños, nosotros nos divertíamos escuchando a Calimán y también en la revista, por ahí de los, fíjate, hasta 1947 y 40 y tantos empezaron a resurgir en otros países, ¿no? Sí, de hecho, esa revista, bueno, mi papá me cuenta que quería leerla y no se la podía comprar. Entonces, ¿Por qué? pues no tenían dinero con mi papá. Ya entiendo. No porque no estuviera, sino porque no les Ajá. alcanzaba para comprarla. Así es, pero que había un señor por ahí cerca de donde vivían ellos que las rentaba. Entonces se iban a pagar por escuchar el radio en otras casas y a leer las revistitas en 20 centavos. Ay, no me acuerdo de esos detalles, pero sí recuerdo que había lugares donde te podían rentar tu radio, bueno, la escucha del radio y la leída de las revistas, de los cómics. A ver, tú que lees bien bonito, Araceli, ándale. Léenos esto en público. Esto es con Calimán. Es la historia y el origen de Calimán. Le estoy pasando un acordeón muy bonito de Calimán. Ahí les va. Esta serie la creó originalmente Modesto Vázquez González en 1963, con personajes ideados por Isidro Olace y Carlos Chacón, para la radio mexicana. Al inicio se llamaba el personaje Calima y tenía novia. Se grabó un programa de 15 minutos, lo escribió Benjamín de la Torre de Haro. Fracasó. Entonces lo llevan con Modesto Vázquez, gerente del RCN, y él lo bautiza como Calimán. Calima sí suena un poco confuso, suena Calima, como nombre femenino. Es correcto, pero Calimán. Ya suena superhombre como Superman. Sí. Y también le da el nombre a Solín, que antes era Olín. ¿Te acuerdas de Olín? Sí, el ayudante. Su ayudante, sí, Olín. Sí, Víctor Fox suple a Benjamín de la Torre, Isidro Olace empezó como actor de reparto en la serie radiofónica y luego se volvió el narrador oficial. Tras el éxito inicial de las aventuras del personaje en este formato, en 1965 se produjo el salto a la historieta. Y fue entonces cuando alcanzó su mayor popularidad bajo la pluma de Héctor González Dueñas, Víctor Fox, y Clemente Uribe Ugarte, quien firmaba como Clem Uribe. La revista se vendió semanalmente durante 26 años sin interrupciones. Imagínate, 26 años siendo exitoso, wow. Sí. A lo largo de 1,351 números consecutivos y se difundió no solo en México, sino en toda Centroamérica, en algunos países sudamericanos y en el Caribe. Cabe destacar que aunque fue Víctor Fox quien compró los derechos y aparecía en los créditos, fue sin embargo el genio de Clem Uribe el que acuñó frases que quedaron en la memoria. La mente es el arma más poderosa. Aquel que domina la mente, lo domina todo. De hecho, esos eran parte del encanto de Calimán, que era un autocontrol, un caballero, un ser humano excepcional. No era necesario como la fuerza bruta y cosas extraordinarias. Era muy maravilloso. Así es. Se desarrollaron argumentos para la radio y las historietas que publicó Editora K, y en 1991 la historieta se canceló definitivamente. Uno de sus referentes fue Tamacún, el Vengador Errante, un personaje surgido de la radionovela cubana en diciembre de 1941 y creado por el escritor cubano Armando Cuoto. ¡Wow! Duró muchísimo. Yo estoy sorprendida de la capacidad de durabilidad que tenían las cosas antes. Ahora todo es muy inmediato. Hay cosas que no evolucionan a nada, se acaba muy pronto, la atención dura nada. Es correcto. Es muy sorprendente, pues la mentalidad que había antes, como continuidad, estabilidad, proyección, es toda una época marcada y todo cambió. Pero también acuérdate que mencionábamos de uno de los anuncios de los primeros comerciales de radio, que eran muy largos. Entonces, en esa época, hacer una radionovela tenían todo el tiempo del mundo y tenían toda esa paciencia y tiempo al aire. Impresionante. Ahorita tú y yo corremos porque se nos va a acabar la hora, ¿no? Entonces, no, ellos tenían todo el tiempo del mundo, tenían al aire esa tranquilidad que ahora en esta sociedad vivimos corriendo, queremos hacerlo todo bien rápido. Yo creo que ya nos van a mandar unos cortes en 2 minutos. Osvaldo, que está ahora en controles, también le mando un abrazo. Sin él no estaríamos al aire, pero ahorita me va a dar la señal para que en 2 minutos nos vayamos a una pequeña pausa. Pero quiero decirte algo impresionante en esa época, Araceli.
También no se presumía y no todos tenían televisión, pero sí todos tenían radio. Sí. Entonces muchísima familia se sentaba alrededor en la sala, en el comedor, inclusive en los jardines, para acompañarse en familia y escuchar estas radionovelas. Sí, era hora familiar el escuchar el radio, porque no sé si lo hemos comentado aquí, pero es algo muy claro. Había un radio en la casa y se ponían todos a escuchar el radio. Ahora hay un celular en cada mano, una tele en cada cuarto y una familia desintegrada por donde sea. Todo el mundo quiere hacer cosas diferentes y no hay como esta parte de tolerancia de, no es lo que yo quiero ver, pero por estar contigo y convivir juntos, no, cada chiquillo quiere su tele, cada chiquillo quiere su música, cada chiquillo quiere como su cosa Cada quien tiene su aparte. Calimán. Sí, su cosa que cada quien quiera, pero es súper diferente la concepción de cómo pasar el tiempo en familia. Y ahorita, pues sería como en vacaciones, cuando más tiempo pasa en familia, pero estar en casa juntos, pero cada quien como en su espacio. Aunque seas en pandemia, estás en separado cuartos, ¿no? Sí, verdad. cada quien como su mundo aparte, totalmente aislados. Bueno, aunque conectados con su celular a lo que cada quien escoge. Pero aún en la misma casa ya no existe eso de los ratos en familia pasando tiempos en la misma actividad, porque normalmente todos tienen intereses diferentes y no hay como algo en común. Es verdad. Sí, o sea, algo en común ya se perdió. Vamos a un pequeño corte ahora sí, regresamos, no se vayan, estamos platicando con Araceli Santana en el centenario de la radio por la radio en Radio Vital con el Museo del Radio. Regresamos, soy Carlos Bermúdez. Cien años de la radio en México. Muradi y Carlos Bermúdez Live te quieren invitar a conocer la historia de la radio en México. 2021 en nuestro centenario al aire en la radio. Acompáñanos los lunes de 6 a 7 de la noche aquí en Radio Vital y en todas nuestras redes sociales. Ya estamos de regreso aquí otra vez en la X. ¿Cómo? Etía. Etía, ya se lo aprendió, ya se lo aprendió. Sí, Etía. ¿Te acuerdas de mi tía que concursaron? De hecho, no me había puesto a pensar en las siglas de aquí de Radio Vital, pero lo tengo súper grabado en mi memoria porque mi mamá, esta es como su estación de siempre, desde las recetas y todo. Claro. Cristina Orenda, ella ama esta estación, entonces lo tenía bien en la mente, pero cuando preguntaste no se me ocurrió pensar que ese era. Ese somos nosotros. Sí, lo sé. Etía Radio, sí, AM, Radio Vital en la sintonía 1310 y lógicamente en Notisistema. Y también estamos en hashtag Carlos Bermúdez con actitud, Carlos Bermúdez Live y Muradi, Museo del Radio. Estamos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Muy bien. Sí. Seguimos hablando de radionovelas. Fíjense que dentro de nuestros acordeones y nuestra historia, aparte de Calimán, yo quiero informarles que venían muchos programas de Cuba, por ejemplo, Tres Patines, que era tremenda corte, venían programas relacionados con, pues también empezó hace muchos años la Hora Nacional, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Esa es una de las historias que tenías tú. Pero Los Mosqueteros es una de ellas aquí en México. Y lo que más, novelas, las primeras, las radios que teníamos aquí. Sin embargo, la XCW en 1932 con Marco Aurelio y el señor Alejandro Galindo, haciendo esto de Los Tres Mosqueteros, a ti que te gusta leer muchísimo, vamos a platicarles un poquito de la primera radionovela sin teatro, siendo aquí en México, ¿no? Sí. A ver, Los Tres Mosqueteros. Es una novela de Alejandro Dumas, publicada inicialmente en los folletines por el periódico, no sé hablar francés, pero suena algo así como Siècle, pero no sé cómo se diga. Le Siècle. Le Siècle, entre marzo y julio de 1844. En ese mismo año fue publicada como volumen por la editorial Braudy y reeditada en 1846 por J.D. Felles y L.P. Dulfort, con ilustraciones de Vivant Beausset.
Wow, Debussy. Debussy. No sé Es cómo una se- novela de carpa y lógicamente está diseñada para ser una novela, pero se convierte en... Pues son las adaptaciones. Recordemos que empezó el radio en México, fue una etapa experimental desde el 21 hasta los 30. En 1930, ya con toda la experiencia recaudada, fue cuando la XW, que es como lo más emblemático, Sí. marcó una pauta del antes y el después. A partir de entonces todo se empezó a profesionalizar. Ellos se inventan este rollo de las radionovelas, los noticieros. Ya fue mucho estudiando la radio norteamericana y la prueba y error que habíamos tenido en México durante 10 años. Entonces, aquí comentamos que la primera radionovela fue esta de los Tres Mosqueteros, que todos conocemos, a D'Artagnan y los Tres Mosqueteros. D'Artagnan, es Sí. cierto. Ajá. Fue su primera adaptación. Sin embargo, ya habíamos dicho que hicieron sus pruebas, sus aciertos, sus programas de terror e incluso los programas infantiles. Empezó una experimentación total hasta llegar como a su clímax ahí con Calimán, que acabamos de mencionar, que ya era una maestría, ya lo habían dominado. Exacto. Sí, ya los 30 fueron pues lo que asentó todo para que en los 40 todo fuera exitoso. El cine mexicano no hubiera sido lo que fue si no hubiera sido por la radio. Y fíjate que fue el cine de oro de México, ¿no? Sí, El cine y de lo oro. marcó la radio, aunque suene un poco extraño, pero pues los grandes artistas, en cuanto a música, hablamos de Pedro Infante, de Toña la Negra, hablamos de Agustín Lara, hablamos de Cricri, de quien quieran. Todos estos personajes que ahorita son cimiento de la historia de la música mexicana surgieron en esta etapa, 30s, 40s de la radio, porque fue la época en la que la radio alcanzó maestría, máximo alcance, no solo en México, cubríamos incluso América Latina. Los artistas que teníamos en México antes de los 30 eran artistas mexicanos, muy pocos se internacionalizaron, Sí. pero después de la radio, la XEW con alcance en toda América Latina, incluso en Europa, entonces los artistas nacionales ya se volvieron conocidos a nivel internacional, porque tenían muchísimo alcance. Lo que se transmitía aquí ya se podía escuchar en cualquier parte. Esto que comentas, que en Cuba, en los Tres Patines y el intercambio, no fue nada más en radionovelas, alcanzó intercambios en todo. Pues músicos, radionovelas, radioteatros, muchísimo intercambio entre Cuba y México. Cierto. Sí, y fue muy bonito. Entonces, Qué padre, ¿no? Déjame buscarte otros de los guiones que nos encantan. Pero lo que está diciendo Araceli también es que cuando entró el cine en México y hacían películas, inclusive dentro de las películas se escuchaban estaciones de radio que la gente se iba a un ejemplo con Pardavé, con los Tres Garcías, sacaban un radiecito radio, sí. y hacían una noticia. ¡Wow! Era En divertidísimo. esa época todo estaba mezclado. Ahorita que mencionas Joaquín Pardavé, actor, pero también era músico, pero también Sí. su música en el radio, y había como una mezcla. Agustín Lara lo mismo, actor, música, salía en radio, él era hasta locutor en su programa. Entonces, estaba como muy mezclado y una cosa apoyaba a la otra, y 30s y 40s fue como un empuje a todo el arte auditivo mexicano, y fue gracias a la radio. De hecho, una cosa bien interesante, por ejemplo, esta época, esta generación de artistas, le tocó el cine mudo y le tocó el cambio al cine sonoro, y ellos participaron en este cambio, participaron en estas películas que comenzaban a tener audios. Entonces debió haber sido muy impresionante. Si al principio está pues la anécdota de que de las primeras grabaciones en cine era como el tren que corría hacia ti, que la gente se asustaba la primera vez y corrió en la carpa porque pensó que le iba a atropellar el tren, Cierto. que era una proyección. Entonces así de impactante fue. Ahora imagínense el que de repente hubiera sonido. Es que estos cambios de que de repente ves la imagen, luego de repente ya la puedes escuchar, o cuando de repente fue a color, fue, no sé, quiero imaginármelo, me suena tan emocionante y tan genial. Él nunca antes había visto algo y de repente verlo, él nunca antes haberlo escuchado y de repente escuchar, bueno, Cierto. el sonido compaginado con la imagen, porque sí había o un fonógrafo con un disco escuchando melodías para acompañar las imágenes, o algún pianista Sí. tocando en vivo en las salas de cine mudo para que no estuviera todo tan callado. Correcto. Pero esto de que las películas tuvieran sonido, aquí en México la primera fue en 1931. Fíjate. Entonces fue por ahí de esta época de que el radio surge en los 30, bueno, la XW ya sé que surgió en el 21, estamos celebrando el aniversario del centenario, pero recordemos que estos primeros 10 años fueron de prueba y error y aprender. Cierto. Y a partir de los 30 ya fue como una radio muy profesional. Sí.
Y unido con otros medios, que es el cine en este caso, Sí. y luego ya nació la televisión, blanco y negro, y luego a color. Así es. Entonces todo esto se fue formando en lo que es ahora un celular, porque toda es una historia que parecería que es a ciegas, pero viene encaminada desde esa época hasta lo que tenemos ahora. Sí, y de hecho vienen las raíces de todo, porque antes de esto, claro que pasaron cosas y cimentaron las ideas de las personas que vivieron en esa época y que crearon la historia. Pero la historia reciente, lo que nos influencia tan directamente, está formado en estos últimos 100 años. El mundo era totalmente diferente hace 100 años. Sí. Cambió de una forma tan brusca que no fue como un proceso. De repente la tecnología, la luz, la radio, todo fue tan de golpe que no hubo como un aprendizaje de generación a generación, poco a poco. Se dio de golpe, fue un cambio demasiado drástico, es como un antes y un después. Este último siglo fue muy veloz, demasiado veloz para la evolución humana. Y fíjate, lo que me llamó mucho la atención, que aparte de las fechas que estás mencionando, es que estaban ellos viviendo una Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, las noticias se daban por medio del cine y llegaba el cineasta, ponía Las cintas de de grabación y estaban dando una noticia de lo que estaba pasando, porque los militares grababan con sus cintas, las mandaban de viaje hasta otros países como Estados Unidos o México o en mismo Alemania y mismo Francia, Inglaterra, se ponían en una sala a ver las noticias por medio de lo que era el cine en esa época, y a veces sin sonido, y a veces ya poco a poco empezaron a juntar el sonido con lo que estaba pasando. Entonces las noticias que se daban en esa época, aparte de la radio, era el cine mudo. Y qué chistoso, ¿no? Y daban esa noticia de lo que estaba pasando y dónde estaban invadiendo y quiénes estaban invadiendo. Ahora imagínate, en 1800, ¿no? Que también inicia todo esto. ¿Qué te parece si después del corte, no sé cómo vamos, ¿sí? Vamos a un pequeño corte y te dejo esto para que nos hagas una pequeña lectura, ahorita que regresemos, de un poquito de la vida de Orson Welles, que a mí se me hace, este muchacho ahí empieza. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vayan, soy Carlos Bermúdez y estoy con Araceli Santana, y ella va a regresar con un tema peculiar, porque yo sí quiero conocer un poco más a Orson Welles, y ya que esta mujer tiene una voz increíble en la radio, se los regalo. Entonces regresamos, no se vayan, soy Carlos Bermúdez y Araceli Santana. Hola amigos, estamos estrenando canal de YouTube y al llegar a los primeros 1000 suscriptores haremos la rifa de esta hermosa pieza de radio. Es un radio de bulbos original, es un Philips modelo 72445 del año 1955. Está completamente original, tiene AM, FM, onda corta, se le puede conectar tocadiscos, todas sus funciones están al 100% de sus capacidades, tiene ojo mágico. Para participar, lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal de YouTube, Muradi Museo del Radio. Los invitamos a seguirnos también todos los lunes en nuestro programa de radio Muradi Museo del Radio y Carlos Bermúdez Live a las 6 de la tarde, iniciando el 4 de enero en Radio Vital, 1310 AM. Los esperamos. Ya estamos de regreso ahorita, este es el último corte del día de hoy, 15 de marzo, y Araceli nos va a explicar y nos va a platicar y nos va a narrar como su forma y su estilo que tiene padrísimo, porque yo de veras cuando conozco la historia de Orson Welles y la vuelvo a repetir y ahora escuchar con Araceli, pongan mucha atención, es una historia muy bonita de un gran jovencito que empezó hace muchos años y su historia. Va. Empezamos el programa hablando de esto de los radioteatros y mencionamos este que es tan emblemático de la Guerra de los Mundos. Sí habíamos dicho, está basado en una historia, es una novela ya escrita, impresa con anterioridad de H.G. Wells, que coincidencia, pero fue retomada por Orson Welles para hacer esta adaptación para radio con la invasión de la Guerra de los Mundos. Es un programa, una transmisión que duró un poco más de 60 minutos. Ya habíamos comentado, el guionista fue este amigo de Casablanca. Él aparece como participante o miembro activo en la narración. La historia, la novela se transformó un poco y se adaptó para que pareciera un noticiario que se transmitía en vivo. Entonces, parte del inicio de esa transmisión era como una especie de concierto, música que mencionaban y que se estaba escuchando, cuando de repente es interrumpida por una transmisión de emergencia. En esta transmisión de emergencia empieza a haber como cosas extrañas, algo empieza a pasar, no saben qué, pero nos mantendrán informados.
y el concierto sigue. Entonces, con este tipo de intervenciones cortas, como en un programa que pareciera real, sobre música, tranquilo, habitual, es cuando nos empiezan a alarmar poco a poco. Empieza de la nada, suavecito, nos empiezan a crear tensión. Algo está pasando, ¿qué está pasando? Poco a poco empiezan a sumarse expertos, poco a poco se empieza a hacer más grande. ¿Pero qué está pasando? No está claro, es algo extraño, es algo de otro mundo. Empieza a crear tensión de a poquito, conforme la gente se empieza a sumar a escuchar la transmisión. Y es que parte del encanto fue que fue tan larga, que hizo parecer que era real. Llegó un punto en el que dijeron, es que tenemos que ir a visitar, no me acuerdo cómo se llama el científico, en el observatorio, y fueron y lo entrevistaron, y él empezó a dar su opinión profesional, empezó a decir pues que se trataba de algo extraterrestre. Sí. Hicieron algo había caído en el planeta. Entonces después hicieron el traslado, pero mientras hacían todas estas intervenciones, el programa seguía. Entonces las personas estaban esperando qué iban a decir, qué seguía, qué iba a pasar, qué iban a reportar. Llegaron al lugar de los hechos y ya fue cuando empezó la nave, se abrió poco a poco y todos en caos. Él estaba ahí, no me acuerdo si es a él a quien el rayo láser lo destruye o a otro, pero se puso muy tenso el asunto. Entonces, esta transmisión es la que hizo todo el desastre. En ese momento nadie sabía qué estaba pasando. Tú escuchas eso, no sabes exactamente dónde, no sabes cuándo, es noche de brujas, todo puede pasar. Las estaciones de policía colapsan, hay un caos general. Realmente nadie estaba viendo nada, pero no lo sabían. Ellos estaban aterrorizados y no entendieron qué pasó hasta el día siguiente, que los titulares de los periódicos empezaron a decir todas las tragedias que habían ocurrido. Ellos no sabían qué habían logrado hacer de hecho, con todo esto. Fíjate, el asunto es que yo creo que sí sabían y era parte de por el estudio, claro, por el experimento. Pero no sabían la magnitud que iba a lograr, ¿no? Ese es el detalle. Sí estaba buscado. Sí. Bueno, depende de qué tan conspiracionista seas. A mí me encanta ese rollo. Y si estabas viendo que tu programa está asustando y está siendo tan grande, tan extendido, la policía lo sabe, llamas y ¿sabes qué? Estás asustando en tu programa. Corta y avisa. No se hizo, no fue un accidente. Por supuesto que estaban viendo lo que estaba pasando en la ciudad, por supuesto que había teléfonos y por supuesto que hubieran podido hacer un corte. ¿Saben qué? No se asusten, es una transmisión de... Ellos siguieron. No lo hicieron, no fue un accidente. Si tenían esta capacidad de organizar y de prever y crear algo tan genial, no es posible que no hayan visto las consecuencias de lo que estaban haciendo y hacer un pausa, para que no haya heridos al menos. Entonces, al no hacerlo, refuerza totalmente la idea de que no fue un accidente. Lo quieren manejar como una casualidad fortuita. Este hombre, de repente, le dan un programa de 1 hora, le dicen, haz lo que quieras. Es tuyo. Un desconocido de 23 años que tiene autorización para asustar a una ciudad sin ninguna consecuencia y después de eso ser premiado por el caos. No tiene sentido. Si te pones a pensar, tuvo que haber sido un plan, se le dijo qué hacer, cuándo hacer, se le dieron todas las autorizaciones, nadie pudo interrumpirlo, no importa lo que estuviera pasando. Al final dijeron, fue un accidente, fue una casualidad, es el talento y la genialidad de este hombre, que igual y sí, pero al final de cuentas no fue solo, tuvo que haber una red detrás de él apoyando que esto pasara. Eso es verdad. Y pasó, claro. Y pues él se llevó la fama, llevó todo el apoyo, el chico ese que participó también, se volvieron famosos cineastas los dos, la obra máxima de este tipo le dicen que es la del Citizen Kane, pero pues la Guerra de los Mundos fue mejor todavía. Nada más que... Si hiciéramos eso ahorita nos llevan a la cárcel, ¿no? No podría pasar, porque ahorita algo te pasa y entras a redes sociales. ¿Es cierto o no es cierto lo que está? Fake news. Estamos tan acostumbrados a que no sea cierto nada, que yo creo que sí nos cae un meteorito y lo seguiríamos dudando porque... Pues dicen tantas tienes cosas. razón, me llegó una imagen de Marte y me dijeron, eso no es real. Y yo digo, ¿cómo no es real? Tengo un amigo que trabaja en la NASA y otra amiga que en Canadá le llegaron imágenes de las estrellas de Marte y te puedo decir que de 10, 8 no creyeron que era Marte. Es que estamos tan acostumbrados a que nos bombardeen con tonterías que no son ciertas, buscando ese impacto y esa emoción rara que te hace como no pensar, solo emocionarte, que ya no lo tenemos. Es lo que nos insensibiliza. Sí, entonces, ya perdimos la inocencia.
Pues sí, el burro Sí. no era arisco, lo hicieron. Entonces, Cierto. pues ya no es tan fácil que pase. Y sí hay quien lo busca, por eso estas noticias tan escandalosas y ni siquiera verdaderas. Sí. Este es uno de los culpables. Este es uno de los culpables. Te presento al jovencito. Orson Welles cuando era joven y bello. En 1937, este querísimo George Orson Welles nació el 6 de mayo de 1915 en Estados Unidos, en Wisconsin. Por cierto, yo viví en Wisconsin una temporada. Y falleció el 10 de octubre de 1985. Casi en mi cumpleaños, fíjate que no lo sabía. Eso quería yo dártelo. En 1985 yo estaba estudiando Ciencias de la Comunicación en el ITESO y muere a los 70 años nuestro queridísimo Joven, hasta joven, eso, 70 sí. años, en Los Ángeles, California. Yo recuerdo porque estábamos estudiando radio en Ciencias de la Comunicación. Yo entré en el 83 y salí en el 87. Y en el 85, acuérdate que ya acababa de pasar el temblor en México, Sí. estaba una tragedia ahí, pero nosotros estudiando, viene y cae la muerte de Orson Welles, que se volvió algo de veras que, pues no triste, pero sí histórico de este gran señor que le dio un infarto y bueno, fue algo, fíjate, está sepultado en la ronda de los grandes hombres de Estados Unidos, ahí mismo. Su religión es cristiano, pero les platico algo que tengo aquí muy bonito de parte de la educación de Orson Welles, porque él estudió en Toll Seminary for Boys y en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago. ¿Por qué lo menciono? Porque él, a fin de cuentas, era cineasta, era radiofónico, era artista, venía era un gran alumno dedicado a todo esto. Su ocupación principal era director, guionista, productor de cine, y sus años activos fue de 1934 a 1985. Dejó de trabajar hasta el día que se murió trabajando, se murió con un ataque cardíaco, y es miembro de la Academia de Bellas Artes en el mundo de esta histórica historia de nuestro queridísimo Orson Welles. Él ganó un Oscar, premio en 1941 por Citizen Kane, es un Oscar honorífico en 1941, y un premio de la trayectoria profesional de él que se lo otorgaron también la Academia en 1971. Claro que haber ganado también festivales de Cannes ahí por el 52 con Otelo en unas Palmas de Oro, y mejor interpretación masculina en 1959 con la Compulsión se llamaba esto. Entonces es un gran personaje, es un personaje de que recordar. No murió hace muchos años. ¿Tiene tu edad? No, hace poquitito, es súper jovenazo. ¿Te sorprendí con eso? Sí, no me lo sabía. Sus distinciones personales fue National Board of the Review of the Mejor Película, la Palma de Oro que ya les mencioné de 1952, y el León de Oro en 1970, que el León de Oro también es algo que se otorga en Europa y muy muy bonito. Entonces esa es la historia ya final de Orson Welles. Qué bonito, ¿verdad? Sí, Citizen Kane me gusta mucho, y película blanco y negro también, hablando de este rollo, pero ya tenía sonido. Ya tenía sonido, sí. Claro, ya tenía. No sé si seguimos al aire o nos van a aventar o ya terminamos o ya nos fuimos, ya nos quedamos o... No sé, seguiremos platicando. Seguimos platicando, no sé si estamos al aire. Ahora sí no sé si nos dijeron adiós o se acabó. ¿Tú crees que se acabó y no nos dijeron? No sé, nunca nos habían abandonado así. Estamos tolitos. Araceli y yo seguimos transmitiendo, estamos felices, totalmente en vivo. Yo voy a dar por transmitido. Yo creo que ya se acabó el programa y no nos habíamos dado cuenta. ¿Nos habrán hecho señas de verdad y no vimos? No vimos, estuvimos aquí atorados y ellos se fueron a comer. Bueno, yo voy a dar por terminado el programa, no sé si realmente lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. No, pero ahí está grabando todavía. Sí, ahí estamos todavía, qué padre. Ok, entonces seguimos mencionando. Oye, Araceli, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? A mí me gustó la semana pasada que hablamos de Cricri y de Agustín Lara. ¿Quién toca? Para decirle a los radiofónicos y a los cibernautas qué estamos pensando decir el próximo lunes. ¿De qué se nos ocurrirá? Tonta, se los dejamos. ¿Por qué no nos escriben y nos dicen qué quieren escuchar? ¿Qué les gustaría? Eso sí me gustaría saber. Muy pocas veces nos opinan al respecto. Sí comentan que quieren como los grabados o la revista o algo así, pero me gustaría saber como sus intereses más profundos. ¿Qué les gustaría escuchar de la radio? ¿Qué les ha gustado escuchar de la radio? ¿Qué les interesaría saber? De la radio. Sí. Fíjate, un tema muy peculiar que a mí me gustaría profundizar es cómo afectó
y cómo ayudó la radio en las guerras, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de Italia, hablábamos de Alemania, hablábamos de los alemanes en México, uh-huh. Pero cómo fue que realmente la radio fue funcionalmente activa para que hubiera comunicación entre barcos, entre, lógicamente, también los pequeños radios que existían en los aviones, porque también eso es un radio. Los radios de los barcos, de los barcos, de los aviones, cómo las torres de control tenían que tener su propio transmisor de radio. Aunque ustedes no lo crean, eso sigue siendo radio, de una forma que inició después en la radio comercial, que es de la que estamos hablando Araceli y yo. Sí. Pero toda esa historia de la radio, no solo en el mar, no solo en la tierra, no solo en las guerras, también en desastres naturales. Cuando vino en el 85, lógicamente la radio fue una de las comunicaciones más importantes que hubo. Y vuelvo a insistir, ustedes tienen un radio en su celular totalmente gratis. Nada más bajen la aplicación AM o FM o las dos. Su celular, por ley, tiene un chip donde ustedes conectan unos auriculares que se convierten en la antena. Y la antena tiene que tener una tierra, la tierra es el ser humano, nosotros hacemos tierra a esa antena, y entonces tienes una sintonía AM y FM realmente digital, pero puedes escuchar y sintonizar cualquier estación que quieras, y más en un desastre. Por eso nunca va a desaparecer la radio, porque esta comunicación para nosotros los radiofónicos y locutores hacia un desastre es totalmente gratis. No necesitas datos, sí. No te necesitas internet, no necesitas nada para transmitir en la radio. Sí. Eso es impresionante. Y para captar las ondas de radio. Para transmitir no estoy segura, pero para captar, no, para captar. Que sí, no. Sí, para captar. Bueno, sí estábamos al aire en Radio Vital. Pensábamos que ya nos habíamos ido, sí, seguimos aquí al aire y ya nos vamos, ya vamos a despedirnos ahora sí oficialmente. Araceli, ¿con qué te despides? Con muchas gratitudes a todos. Gracias por escucharnos. Los invitamos la próxima semana y síganos en nuestras redes sociales, Muradi, Museo del Radio y Carlos Bermúdez Live. Hasta luego, soy Carlos Bermúdez y estoy en vivo. Suscríbete a nuestro canal y da clic en la campanita. Encontrarás entrevistas a artistas musicales, cantautores y compositores que nos hablarán sobre su trayectoria artística y su día a día. Una semblanza llena de experiencias que sin duda se transmiten desde el corazón.